Bueno, volvemos a empezar, son ya las 7:15. Para mí, para vosotros, pues la 1:15. Por tanto, tenemos el segundo bloque. Yo en el descanso he hecho una cosa que es que he copiado unos cuantos juegos de datos que son un poco más grandes, lo cual podemos ver aquí. Fijaros que ahora tengo un archivo que pone N1000, N10.000, N100.000, N1.000.000. La idea en esto es que, a ver, para resolver un problema de 10, pues no necesitas una computadora, lo podrías hacer casi con los dedos. Pero cuando el problema se vuelve más grande, entonces sí que necesitas una computadora. Entonces, tenemos que ver cómo de bien va nuestro programa. Y para ver cómo de bien va nuestro programa, lo lógico es que miremos cuánto tiempo tardaría en resolver uno de estos problemas de 10, de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1.000.000. En la hoja de GitHub, en GitHub os podéis bajar un generador de instancias que básicamente le ponéis, quiero un juego de datos con 100 millones de números, o 100 millones de ítems, o 50.000 ítems, que tenga pesos entre tal valor y tal valor, y que tenga profit entre tal valor y tal valor. Y os genero un archivo, que es lo que yo he hecho, y he generado uno de 1000, uno de 10.000, uno de 100.000 y uno de 1.000.000 para hacer algunas pruebas. Entonces, conviene ver cómo de rápido o de lento es nuestro código. Entonces, para eso, tanto en la máquina esta que es un Linux dentro de Windows como en Mac, podéis utilizar la orden time. Si ponéis time y ejecutáis el programa, en este caso nuestro programa se llama test, y ponéis el archivo, en este caso voy a poner ejemplo.txt, pues ejecuta y fijaros que aquí abajo dice 0,0 segundos. Bueno, esto ha sido instantáneo. Si ponemos N1000, pues ha tardado una centésima de segundo. Si ponemos N10.000, pues ha tardado 0,78 segundos. Si ponemos 100.000, pues parece que tarda un ratito más. Le voy a dejar que acabe el de 100.000. Mientras tanto, ¿alguno de los presentes sabe hacia dónde me estoy encaminando? ¿Alguno de los presentes tiene una idea de qué problema hay aquí? Que se me explicaron en primero. En el primer curso de informática os explicaron algún problema que tenía Babelsoft. ¿Alguno? ¿No? A ver, está claro es que está tardando mucho en resolver un problema con 100.000. Por lo tanto, parece que este código no puede resolver problemas con 100.000. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien está aquí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alejandro? Bueno, Puede ¿alguna? ser quizás, profe, Dime. podría ser quizás de que Bubble Sort, como tiene que verificar cada vez la cadena, por eso no puede con tanta... Exactamente, Babelsoft tiene limitaciones y por eso cuando se explica en ordenación nos explican otros algoritmos. No solamente os explican Babelsoft. Generalmente lo que os recomendaría el profe de informática es que utilicéis una cosa que se llama Quicksort y no Babelsoft. Generalmente, si uno le dice a la computadora que utilice su librería especial para ordenar, lo que usa es un algoritmo que se llama Quicksort, que es un algoritmo bastante más rápido. Bueno, ahora está sacando el resultado. Fijaros que uno de los problemas también es que está imprimiendo un montón de cosas, pero de 10.000 a 100.000 ha pasado de menos de un segundo a 90 segundos. 89,69 segundos. No voy a poner 1.000.000, porque quiero dar la clase. Entonces, como no quiero poner 1.000.000, lo que sí que quiero que veáis es cómo cambia el hecho de hacer las cosas bien. Una alternativa que tendría alguien que no tiene muchas ganas de trabajar es poner una computadora más grande. ¿Vale? Pero lo de la computadora más grande le funcionará hasta cierto punto. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar el Babelsoft. Fijaros que acá, al poner barra asterisco, me ha comentado todo hasta asterisco barra. Yo no me sé la orden exacta de memoria para hacer un quicksort que me lo haga en la computadora automáticamente, que no lo tenga que hacer yo. Pero por suerte, antes de la clase,
me apunté cómo hacerlo. Pues aquí solamente tengo que hacer un paste y para que veáis que no es que me lo cree yo directamente, ahí hay un link a una página de Stack Overflow donde dice cómo lo tengo que hacer. Me dice, voy a ordenar el vector orden que tiene n elementos. Cada elemento tiene el tamaño de una struct para orden, que era la forma donde guardaba los datos, y necesito una función que es esta función compare para orden, que yo lo que he hecho es copiar, ¿vale? No me la he inventado, la he copiado y ahora la voy a pegar arriba del todo porque la voy a necesitar. Así que me voy a ir aquí arriba y voy a copiar esta función para orden. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que he hecho es una búsqueda en Google de how to use quicksort in C. Y me sale esta entrada, ¿vale? Básicamente, si os fijáis, lo que dice es de alguna manera que lea el valor, los dos valores que quiero comparar y después que los compare según el valor de ratio. Y me puede devolver -1, que quiere decir que el primero es más grande que el segundo, 1 si el primero es más pequeño que el segundo, o 0 si son iguales. ¿De acuerdo? Y ahora, después de hacer este cambio, tengo que volver a compilar el código. Así que lo voy a volver a compilar y lo voy a ejecutar el mismo, el de 100.000. Y ahora fijaros que ha tardado 0,06 segundos. Ha pasado de 90 a 0,06 segundos. O sea, ha ido como más de 1000 veces más rápido. Y este más de 1000 veces más rápido, pensároslo en computadoras, que vais a tener 1000 computadoras para hacer este trabajo. ¿Cuánto dinero ha ahorrado hacer esta búsqueda en Stack Overflow? Pues ha ahorrado un montón de tiempo y un montón de recursos. Fijaros que ahora puedo resolver incluso problemas de 1 millón y tarda 0,07 segundos. Entonces, básicamente esto hace que pueda resolver problemas de casi cualquier tamaño. Yo creo que podría resolver problemas de 100 millones. Solo por el hecho de utilizar el algoritmo correcto. Por tanto, es importante no solamente hacer la implementación, sino darle un pequeño pensamiento a qué es lo que sucede. Y por eso en informática os explican diferentes algoritmos en el curso de primero y por eso yo también os explico diversos algoritmos, porque hay veces que uno pensaría que es exactamente lo mismo, pero no. Darle una pequeña vuelta hace que uno realmente gane mucho tiempo, ¿vale? También por curiosidad. La ventana de la izquierda, de la derecha, lo que voy a abrir es el archivo de Python. Este es el mismo código en Python, ¿de acuerdo? Y para realizar la ordenación, en vez de utilizar, esta es la función en Quick, digo, la que hace Babelsort. Y esta es la que hace Quicksort. Y de nuevo, para buscar esta función, que es la que hace Quicksort, yo la he buscado en Internet. He dicho, ¿cómo hacer que Python me ordene un vector basándome en que el valor que quiero utilizar para ordenar es otro, no es el mismo del vector? Y me salió esto. Entonces lo copié, lo pegué, lo comprobé. Fijaros que para comprobarlo he vuelto a hacer un print del orden para asegurarme que realmente lo está haciendo bien. Hace lo que toca. ¿De acuerdo? Y si alguno de vosotros tiene curiosidad por ver la diferencia de velocidad entre hacerlo bien y hacerlo mal, Python, pues que ejecute el código eliminando esa línea y poniendo el bloque que dice esto hace Babelsort, lo descomenta, prueba y ve la diferencia, ¿vale? Pero para que veáis la diferencia que hay entre utilizar una cosa y la otra. En C habíamos quedado que tardaba 0,07 segundos. En Python
Tengo que hacer exactamente lo mismo, tengo que llamar un time, tengo que ejecutar el script de Python, que se llama greedy.py, y tengo que decirle el archivo que quiero que lea. Entonces voy a poner el archivo de 1.000.000. Bueno, primero voy a poner el de 100.000. Este es el de 100.000. Y fijaros que el de 100.000 ha tardado 0,67 segundos. Y el de 1.000.000 ha tardado 0,63 segundos. ¿De acuerdo? Es como 10 veces más lento que C. Es terrible que sea como 10 veces más lento. Para este problema no. Para otros problemas puede ser. ¿Vale? Pero si en vez de haberlo hecho así, lo hubierais hecho con el código original, con el BabelSort que habíamos hecho antes, lo voy a dejar ejecutando mientras que paso a explicar lo siguiente. Para que veáis el tiempo que tarda. Le voy a dejar un... Voy a hacer solamente el de 100.000 y lo voy a dejar ejecutando. ¿De acuerdo? Y cuando acabe la clase miramos a ver cuánto ha tardado, o la siguiente vez que tengamos que ir al compilador voy a ver cuánto ha tardado. Pero mientras tanto voy a pasar a resolver otra cosa, voy a explicar otra cosa, porque y ya está. ¿Sí? Pues vamos a compartir. La pantalla. De las notas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la explicación de lo que teníamos. Y antes de continuar, un pequeño comentario que podéis comprobar vosotros en vuestra computadora, si así lo queréis, porque hay algunas cosas que no me da tiempo de hacer completo, que es que la parte buena de esta heurística es que la diferencia entre el óptimo y el valor encontrado por la heurística disminuye según sea más grande la instancia. Dicho de otra manera, si el problema es muy chiquitín, lo podéis resolver con un método exacto y os dará el óptimo. Si el problema es tan grande que el método óptimo os da problemas, esta heurística, al final la diferencia que habrá será parecida a la que hay ahora. 4, 5, 10 unidades. Pero la diferencia entre 4, 5 o 10 unidades cuando el problema tiene 1000 ítems y cuando el problema tiene 10 millones de ítems, proporcionalmente es mucho más pequeña. Y eso es una cosa positiva, porque básicamente lo que le está diciendo es que a efectos de largo plazo, la optimalidad de la solución difícil, del método difícil, pues tampoco es tan terrible. ¿Sabes? Tampoco es que estés perdiendo tanto por utilizar una heurística, porque la heurística se va a comportar relativamente bien a largo plazo, con problemas grandes. Así que, como ventaja que tenéis, pues sabéis que no vais a tener que sufrir, entre comillas, por el hecho de haber hecho algo simple. En este problema concreto, hay otros problemas en que no, pero en este problema concreto, la heurística sería el método conveniente para problemas muy grandes o problemas en los que necesitaras una respuesta instantánea. Pero tú plantéate que vosotros estáis muy acostumbrados a cuando utilizáis una computadora, darle a un botón y que dé directamente el resultado. Eso con un programa lineal entero va a ser difícil. Sin embargo, con un programa o con una heurística como la que he presentado es relativamente simple. Es muy fácil que aunque el problema sea enorme, nosotros seamos capaces de obtener una solución de muy buena calidad en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, parece que este método
el trade-off de no ganar o de no asegurar la optimalidad lo compensa con tiempos muy pequeñitos de cálculo y un código que no necesita de una librería de una persona a la cual le tienes que pagar. Simplemente lo puedes hacer tú. Bueno, yo lo he hecho en menos de una hora. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Dejamos el tema del método Greedy y recordad cómo estábamos o cómo habíamos empezado. Habíamos empezado con lo que yo consideraba que era el método default que usaríais, que es un modelo matemático, que es lo que más os han entrenado para hacer. Luego el método básico, si no tienes un solver de programación lineal o si necesitas una solución muy rápida cuando la programación lineal no funciona. Y ahora vamos a ver el siguiente método o los dos métodos que se vieron en pregrado. ¿De acuerdo? Este problema en pregrados lo explicaron cómo resolverlo, o se explicaron dos técnicas para resolver este problema, que son la programación dinámica y los métodos de branch and bound, que seguramente por defecto vosotros no recurriríais a ellos. Mi intuición o mi conocimiento previo o mi experiencia previa de lo que conozco de la mayoría de vosotros como alumnos es que estos dos métodos no resultan cómodos. Y es una pena porque en algún momento se os explicaron en la escuela, digo, en la universidad por algo, porque para algunos problemas vale la pena utilizar esta metodología o estas metodologías, y son metodologías que visteis y que dejasteis aparcadas en un cajón para no volverlas a mirar. Así que como creo que es importante que las conozcáis porque se utilizan bastante en la práctica, las vamos a ver, ¿vale? La primera es la programación dinámica. Y la programación dinámica la visteis en un curso que se llamaba IO y que se llama IO. ¿De acuerdo? Sé que la programación dinámica no tiene muchos amigos. Tristemente para vosotros diría que yo soy un fanático de la programación dinámica, al nivel que la mayoría de mis colegas y que vosotros sois de la programación entera. Yo por defecto lo primero que hago es programación dinámica. Y luego me planteo otras cosas. Y el problema de Naxat es un problema que he escogido primero porque nos va a servir de introducción a todos los problemas de empaquetado, que son los problemas que vamos a ver justo cuando acabemos la parte de métodos. Y segundo lo he puesto porque es un problema que ilustra cómo utilizar la programación dinámica, porque el método recomendado es programación dinámica. O sea, hará cosa de 5 o 6 años, el tipo de Gurobi, que es el solver por antonomasia de programación lineal interactual, en una charla en un congreso estaba explicando todas las cosas extra que habían hecho ellos para que su solver funcionara tan bien. ¿Qué hacían ellos para conseguir tener el mejor solver de programación lineal entera? Y una de las cosas que dijo en esa charla fue: cuando detectamos un problema con estructura tipo Naxat, o sea, cuando detectamos un problema como el que yo os he puesto, no resolvemos el programa lineal, resolvemos un programa dinámico y le damos el resultado al usuario como si el usuario hubiera resuelto un programa lineal entero. Pero internamente nosotros lo que hacemos es resolver un Naxat con programación dinámica. Hasta ese punto de recomendable es que la competencia reconoce que cuando se encuentra con esta situación prefiere hacer un programa dinámico. ¿De acuerdo? Como seguramente muchos de vosotros puede ser que tengáis la programación dinámica un poco enterrada en el cerebro, y voy a explicar un poco cuáles son las ideas básicas del programa dinámico y voy a intentar que veáis la lógica
del método. ¿Qué es un programa dinámico? Básicamente la idea de un programa dinámico es enumerar todas las opciones de solución evitando repeticiones. ¿De acuerdo? La mayoría de problemas tienen un efecto de repetición, y a lo que me refiero que tienen un efecto de repetición es que hay cosas que son idénticas. ¿Sí? Para hacer esto, un programa dinámico empieza dividiendo el problema en problemas más pequeños. Y estos problemas más pequeños busca los que para tomar decisiones no comportan diferencias. Como esta idea puede ser un tanto abstracta, rompiendo mi costumbre o la costumbre que vamos a tener en este curso, que es hablar en abstracto, porque esto es un curso de magíster, y no resolver ejemplos numéricos, he decidido romper la costumbre y poner un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un problema con 5 ítems. Y fijaros que aquí tenéis los pesos y los profits. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis la capacidad. Bien. Un programa dinámico lo que va a hacer, entre comillas, es ver si escoge o no escoge el ítem A, ver si no escoge o escoge el ítem B, ver si no escoge o escoge el ítem C, ver si no escoge o escoge el ítem D, ver si no escoge o escoge el ítem E. ¿De acuerdo? Y para evitar problemas o para evitar divergencias respecto a lo que habéis visto en el curso de pregrado, luego lo romperé, luego lo haré de otra manera, pero para la explicación original voy a intentar seguir la idea del curso de pregrado. En el curso de pregrado os dicen que lo que vais a hacer son tomar decisiones y vais a empezar por la última decisión. Luego vais a mirar la penúltima decisión, luego vais a mirar la antepenúltima decisión, luego vais a mirar la 4 empezando por antes y la quinta cuando os quedan 5 decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que cuando os queda una decisión, esta decisión es decidir si escogemos E o no escogemos E. ¿Cierto? Porque la primera decisión va a ser si escogemos A, la segunda decisión va a ser si escogemos B, la tercera decisión C, la cuarta decisión E, la quinta decisión si escogemos E. Y ahora, la programación dinámica empieza pensando única y exclusivamente en qué vamos a hacer en la última decisión. ¿De acuerdo? Y como la última decisión es ver si escogemos E o no escogemos E, la programación dinámica utiliza una verdad de perogrullo, una conclusión trivial que no requiere mayor pensamiento lógico, pero que es tan estúpida que es difícil. Son esas cosas que son tan complejas mentalmente que no queda claro si vale la pena o no vale la pena. Y esa reducción al absurdo a veces cuesta, es lo que hace que cueste la programación dinámica, pero la reducción al absurdo que toca cuando voy a mirar E es tan simple como si he escogido
ítems con suma de weight menor o igual a 4, me quedo E. ¿De acuerdo? Y si no, no. Alguien me dirá, pero profe, esto es raro, porque yo, ¿cómo sé si he escogido ítems por valor menor a 4 o 4 más? Pues la programación dinámica lo resuelve con la idea de que tiene en cuenta todos. Por tanto, lo que diría la programación dinámica en la última etapa sería, si hasta el momento, hasta la última etapa, la suma de weights era 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0, puede ser cualquiera de estas 7 valores. Pues si es 6 o 5, no escoge. Si es 4, 3, 2, 1 o 0, escoge. ¿De acuerdo? Y esto es lo que diría la programación dinámica. Vale. En la penúltima etapa, que es cuando empiezan las cosas a complicarse, hace algo parecido. Entonces, mira, hasta antes de D. Pero fijaros que la suma de pesos puede ser o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. ¿De acuerdo? Y ahora resulta que si es 6, pues sabes seguro que no la escoge. Si es 5, se le queda, si ya lleva 5, por tanto le queda 1 de peso, de capacidad, pues con estos números seguro que la escoge, pero básicamente lo que dice es que escoge si el profit de D más el profit de E, considerando que llego a E con peso 6, esto, perdonad, pero me he quedado sin espacio en la lámina, o de la etapa, es mayor a no tomar la decisión y dejar el objeto para la etapa E sin usar el peso. ¿De acuerdo? Y aquí en todos estos se hace lo mismo. ¿Sí? Alguien me dirá, pero esto es, también lo puedo hacer contando. El problema es cuando nos vamos hasta antes de otro objeto que sea muy anterior. Por ejemplo, hasta antes del objeto B. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace antes del objeto B? Pues mira lo mismo. Puede ser que haya escogido pesos con un total de 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0. Y para un caso concreto, voy a poner solo un caso concreto porque estas son fórmulas que se repiten, son exactamente la misma fórmula que se repite. Perdonad que se me ha desviado una lámina antes de lo que yo quería. Fijaros que el objeto B tiene peso 3 y profit 5. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, construir solamente la de esta. Entonces,
en esta, si llevaba con las selecciones anteriores hasta el peso 2 escogido, ahora lo que va a comparar es entre quedarse el objeto B y entonces si se queda el objeto B tendrá un acumulado de pesos que es 2 más 3 o no quedarse el objeto B. Y entonces tendrá un acumulado de pesos dos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Para comparar esta parte de aquí con esta parte de aquí, lo que dice es, pues, si escojo el objeto B, me llevo un profit de 5 más lo que pueda sacar con la mejor combinación de objetos C, D y E con un peso remanente de 1 y comparo ese valor con un profit de 0, que es no escoger ese objeto, y el valor remanente de lo que puedo sacar de C, D y E con 4 unidades de capacidad todavía disponibles. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hace. Y al hacer eso, lo que consigue es algo tan tonto como cuando estoy en el primer objeto, en este primer objeto, de aquí, él puede determinar cuál es la mejor combinación de objetos que haya futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor que ha calculado, este valor que tenía calculado aquí, o que ha estado calculando aquí, al calcular en la última etapa, en la penúltima etapa, en la antepenúltima etapa, o en la que quedan 4 etapas, es qué es lo mejor que puede hacer con el peso que le queda a futuro, independiente de los objetos que seleccione. Por tanto, la repetición que evita es que él se da cuenta que, por ejemplo, para alcanzar un peso de 3, una suma de pesos de 3, con estos objetos, puede hacerlo con C más D o con C más E. Y la tabla de cálculo que hace la programación dinámica le dirá que en este caso concreto, C más D o E más D. En este caso concreto, entre C más D y D más E, es mejor D más E. ¿De acuerdo? Preguntas. Sí, es un programa determinística. Es un programa determinista porque todos los números son conocidos. Y es lo que se vio en IO. Exactamente. Es exactamente lo mismo que se vio en IO. ¿Vale? ¿Qué es lo que haces? Pues todos estos cálculos los estás guardando a través de una tabla. Y en esta tabla, la tabla típica que os ponen en IO, lo que tenéis es los posibles estados y en cada etapa lo que hacéis es seleccionar o no seleccionar un objeto. En este caso sería el objeto de E, D, C, B y A. ¿De acuerdo? Y al final lo que haríais sería ver las selecciones que habéis hecho que os han llevado al mejor valor para ver si selecciono el objeto A cuando tengo peso 0 acumulado.
Y esto lo que genera es como una especie de caminito desde este objeto y con unas decisiones hasta esta etapa de aquí. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que hace un programa dinámico. Un programa dinámico lo que le permite o lo que está haciendo es calcular todas las opciones, dándose cuenta que en este caso concreto, de aquí, pues hay varias maneras de llegar a seleccionar objetos que tienen peso 1, hay varias maneras de seleccionar objetos que tienen en total peso 2, hay varias maneras de seleccionar objetos que tienen en total peso 3, hay varias maneras de seleccionar objetos que en total tienen peso 4, o peso 5, o peso 6. Y al final, lo que hará en esta casillita de aquí es decirle cuál es la mejor alternativa de selecciones para ir desde no tengo nada y puedo escoger cualquiera de los 5 objetos hasta ya he decidido si escojo cualquiera de los 5 primeros objetos, digo, cualquiera de los 5 objetos y he acabado con un peso concreto, ya sea 6, 5, 4, digo acumulado, peso acumulado 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Vale. Esto en general, como regla general, el planteamiento a través del curso se acaba transformando en una f de n de x que es igual al máximo entre f de n menos 1 de x o el profit del objeto n más fn-1 de x más el peso del objeto n. ¿De acuerdo? Y esto es el formato de la fórmula que tendréis que poner en una prueba en IO. ¿Sí? La opción de no seleccionar el objeto o la opción de seleccionar el objeto. ¿De acuerdo? La programación dinámica últimamente ha ganado bastante tracción. Ha ganado bastante tracción, que quiere decir que está de nuevo de moda, porque la programación dinámica es la disciplina en la que se basa un área que se llama Reinforcement Learning. Lo que hace Reinforcement Learning básicamente es resolver un programa dinámico. Y lo hace con una serie de modificaciones sobre la idea básica, que es que en vez de tener una tablita como la que tenéis en el caso simple que vamos a ver, pues lo que hace es una aproximación de la tablita. Y aprende una función que aproxima los valores de la tablita. Pero en el fondo resuelve exactamente el mismo cálculo, tiene la misma función que estáis viendo ahí arriba. Lo único que en vez de poder tener en cuenta todos los valores que salen de la tablita que utilizabais en el curso, pues crea un modelo matemático, normalmente una red neuronal, que le das los valores del eje X y los valores del eje Y y él estima cuál es el valor correcto que hay en esa casillita de ahí, en cada una de las casillitas que hay. Pero la teoría básica es exactamente la misma. Lo único que, bueno, pues se aproxima de otra manera. ¿Sí? A nivel de un problema estandarizado, que va un poco más allá de los modelos deterministas, se empieza a ver aleatoriedad o el horizonte es infinito o lo que sea, un programa dinámico se define como un sistema que tiene 4 elementos. ¿De acuerdo? Estos 4 elementos son los estados, que es cuando voy a tomar una decisión, ¿qué información tengo? Y en este caso, fijaros que la información que yo tengo para tomar la decisión es cuánto llevo cargado de mochila,
no me importa cuánto vale lo que llevo en la mochila. Eso ya supondré que el programa dinámico lo calcula de forma óptima. Lo que me interesa saber es cuánto llevo, cómo de cargada está. Si está vacía, pues será diferente que si está llena. Si está muy llena, pues seguramente seré más selectivo con los objetos. Si está vacía, pues seré menos selectivo con los objetos y escogeré más. Los siguientes son las etapas, que es qué decisiones o cuántas decisiones tengo que tomar. Mira, fijaros que en una etapa, en este caso las etapas son las decisiones que tengo que tomar, pues aquí tengo que tomar 5 decisiones, tengo que tomar una decisión para cada uno de los ítems. En un problema generalizado, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis en las láminas, digo, en la computadora, pues tenéis 10 decisiones. Y en el N1.000.000, pues tenéis 1.000.000 de decisiones diferentes, ¿vale? Pero cuando estoy escogiendo el objeto 84.000 o haciendo la decisión sobre el objeto 84.000 en el problema de 10 millones, digo, con 1.000.000 de variables, los estados, la única información que necesito tener en cuenta es, estoy en el objeto 84.000, me faltan todos los objetos hasta el objeto 1.000.000, pero ya he tomado decisiones desde el objeto 1 al 83.999 para cada una, y esta es la clave de la programación dinámica, para cada una de las posibles alternativas de cómo me voy a encontrar, para cada uno de los posibles estados en los que me puedo encontrar, por tanto, para cada una de las filas. Así que lo que ha hecho, en realidad, un programa dinámico es evitar la combinatoria de ver todas las posibles combinaciones de 84.000 objetos mirados como los selecciono o no los selecciono, que eso es 2 elevado a 84.000, y la ha sustituido por ¿cuál es la mejor manera con 83.999 objetos de llegar a tener peso cero acumulado? No coger nada. ¿Cuál es la mejor manera para llegar hasta 83.999 objetos con peso acumulado 1? ¿Cuál es la mejor manera para llegar hasta 83.999 objetos con peso acumulado 2, con peso acumulado 3, con peso acumulado 4 y así sucesivamente? ¿Sí? Fijaros que eso en el fondo lo que va a hacer es, me va a decir, si estoy en 84 de peso acumulado, me interesa o no me interesa coger el objeto 84.000. Y lo va a hacer para todos hasta 1.000.000 de objetos. Y para todas las combinaciones. Y eso es lo que me permite resolver el problema en global. ¿De acuerdo? Estados, etapas. ¿Cómo selecciona? Pues selecciona porque tiene alternativas. Y esas alternativas en programación dinámica se llaman transiciones. ¿De acuerdo? Y esas transiciones es ¿qué puedo hacer en cada etapa? En este caso, lo que puedo decidir en cada etapa es quedarme o no quedarme con el objeto. Y finalmente, esta formulita de aquí, que es la que realiza el cálculo, se le conoce como función de recurrencia. ¿De acuerdo? Y esto es un pequeño resumen de lo que creo que son 4 horas de clase o 4 bloques de clase, o 4 sesiones de clase o 5 sesiones de clase de programación dinámica en pregrado. ¿Sí? Básicamente lo que veis es esto,
con ejemplos numéricos, unos cuantos ejemplos numéricos para aclararlo, puede dar cierta problemática. Yo personalmente creo que esto es un tema bastante abstracto, por tanto, generalmente estas ideas quedan un poco en el aire. Yo voy a intentar aterrizarlas un poquito y para aterrizarlas un poquito voy a hacer una pequeña trampa, ¿vale? La primera trampa es que generalmente cuando se explica en programación dinámica os la explican en lo que se llama en sentido backward, que es del final al principio. O sea, primero veis qué pasa con el último objeto, después con el penúltimo objeto, después con el antepenúltimo objeto y así sucesivamente. Y eso, a mi forma de ver, hace que el cálculo que uno hace es más genérico. Y cuando me refiero a que es más genérico es que sirve siempre. Y eso es una ventaja, que sirva siempre es una ventaja, porque solamente hay que explicarlo una vez. Pero es tendente a generar más caos mental. Entonces, yo voy a explicarlo de otra manera, pero lo voy a explicar en sentido forward. ¿Vale? Por tanto, lo voy a explicar escogiendo el primer objeto, luego el segundo objeto, luego el tercer objeto y así sucesivamente. ¿Vale? Puede ser que alguno de vosotros ahora vea la luz de lo que hace la programación dinámica, ¿eh? No lo sé. Puede ser que alguno de vosotros vea la luz ahora, pero estoy haciéndolo al revés que lo haría pues, vuestro profe de IO. Y no es que lo haga mal, es que vuestro profe de IO hace el método genérico que sirve siempre. Yo voy a hacer un método que solamente sirve en algunos casos, pero en este problema concreto sirve. Y como en este problema concreto sirve, pues ya está bien. Fijaros también que el orden del objeto A, B, C, D, E, decir que el último objeto es el E y el primero es el A, es completamente arbitrario. Podríamos decir que el último objeto es el A y el primero es el E y darle la vuelta al problema y el problema es el mismo. Por tanto, la idea de utilizar un sentido forward en una recurrencia de programación dinámica, en este caso va a ser por simplicidad, ¿vale? La segunda cosa que voy a hacer, la segunda trampa que voy a hacer es que todos los programas dinámicos de horizonte finito y deterministas se pueden plantear como un grafo, equivalen a un grafo. Y se pueden resolver a través de un algoritmo de búsqueda de caminos en grafo. Entonces, yo voy a aprovecharme de esa cualidad para explicaros qué cálculo se está haciendo. ¿De acuerdo? Y por tanto, me voy a aprovechar de ello para la explicación. Puede ser que a algunos les resulte más simple así y hay algunos que les resulte más complejo y prefieran esta fórmula. Aquellos que prefieren esta fórmula, súper. Aquellos que la fórmula les resulta un poco rara, a lo mejor la explicación a través de un grafo, después intentaré enlazar qué hace el grafo con qué hace esta fórmula de la función de recurrencia. ¿De acuerdo? Repito, un programa dinámico es la solución ideal si existe un buen programa dinámico. Hay problemas que no tienen un buen programa dinámico, pero si tenéis un buen programa dinámico, el programa dinámico es muy rápido de calcular y funciona súper bien. Y todos tenéis un programa dinámico corriendo. Por ejemplo, en el Word, el detector de errores de Word es un programa dinámico. O sea, es algo que es transversal y es la típica pregunta. Hay libros que te entrenan para resolver programas dinámicos porque es la típica, es la típica pregunta de entrevista en una empresa top. Así que para haceros una idea mental vale la pena hacer esta descomposición y si no llego a ver el código, pues el código lo podéis ver vosotros luego, que no será el fin del mundo. Y lo podemos comentar en otro momento. Vale, entonces tenemos esto así. Ahora, para intentar explicar esto, me voy a limitar a apuntar los los weights de los objetos, ¿de acuerdo? Objeto A, B, C, D y E. Y
estos weights son 4, 3, 2, 1, 2. Escogidos a propósito para que pudiera acordarme cuando hiciera el paso. 4, 3, 2, 1 y 2. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer al revés. Entonces, en la etapa A, los pesos, la suma de pesos, solamente puede ser 0. ¿De acuerdo? Y ahora puedo elegir o escoger el objeto A o no escoger el objeto A. Si escojo el objeto A, fijaros que en la etapa que estaría asociada a B, tendría peso acumulado 4. Y si no escojo el objeto A, tendría peso acumulado 0. ¿De acuerdo? Ahora, con el objeto B, recordad que lo que sustituye la programación dinámica por ver todas las combinaciones de A y B, 0, digo, no usar, no coger, no coger, coger, no coger, no coger, 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 es mirar todas las alternativas. Entonces, fijaros que todas las alternativas serían, puede ser que me encuentre con una suma acumulada de pesos de 0 o de 4. Si me encuentro con una suma acumulada de pesos de 0, puedo escoger el objeto B o no escoger el objeto B. Si no escojo el objeto B, iré a la etapa asociada a elegir el objeto C con un peso acumulado de 0. Y si escojo el objeto B, iré a la etapa asociada a escoger el objeto C con un peso acumulado de 3. Y ahora fijaros que también podría llegar al objeto B con un peso acumulado de 4, pero ese peso acumulado de 4, como el objeto B pesa 3, pues no puedo escoger 4 y 3. Por tanto, seguro que si he escogido el objeto A, no escojo el objeto B. Ahora vamos al objeto C. Y ahora, fijaros que en el objeto C, si he llegado con un peso acumulado de 0, puedo no escoger el objeto C y entonces llegaré al objeto D sin haber escogido nada, o si he llegado con 0, escogerlo. Y entonces me voy a 2, a peso 2. Si he llegado con peso acumulado 3, puedo no escogerlo o escogerlo. Si no escojo, me voy a peso 4, digo, me voy a peso 3, si escojo, me voy a peso 5. Y lo mismo con el peso 4. Si no escojo, me voy a peso 4, si escojo, me voy a peso 6. ¿Vale? Y ahora puedo mirar qué pasa con el objeto D. Y ahora es cuando las cosas se ponen interesantes desde el punto de vista de la programación dinámica. Porque fijaros que con 0, pues podría llegar al objeto E con 0 con 1. Con el 2 podría llegar a 2 y 3. Con el 3 podría llegar a 3 y 4. Con el 4 podría llegar a 4 o 5. Con el 5 podría llegar a 5 o 6. Y con el 6, pues no puedo llegar. No puedo coger el objeto B. Por tanto, seguro que ya llevo peso acumulado 6. ¿Vale? Y ahora, el E, y ya me llevaría a la etapa final, sería o no escojo nada, o 2. Con el 1 podría llevarme a 1 o a 3. Con el 2 me podría llevar a 2 o a 4. Con el 3 me podría llevar a 3 o 5. Con el 4 me podría llevar a 4 o a 6. Con el 5, pues no puedo escoger el objeto E. Y con el 6 no puedo escoger el objeto E. ¿De acuerdo? Y esto, si ahora trazáis unas líneas muy, muy, muy finitas aquí, como las que estoy trazando yo ahora, y otras un poco más gordas aquí, como las que estoy trazando yo ahora,
esta cuadrícula que ha salido porque estáis de acuerdo conmigo que esto es una cuadrícula, es la matriz que vosotros calculáis en el programa dinámico. Es exactamente la misma matriz que calculáis en el programa dinámico que hacíais en clase. Y cada uno de estos caminos, por ejemplo, este camino que yo voy a poner, un segundito, que lo que voy a hacer es seleccionar esta hoja para hacer una copia. Copiar. Ok. Cerrar. Y ahora lo que voy a hacer es insertar la página que he copiado. Un camino posible, como podría ser, por ejemplo, este de aquí. Básicamente lo que me está indicando es, no escojo A, escojo B, no escojo C, escojo E, no escojo A, escojo B, no escojo C, escojo D, no escojo E. Por tanto, las flechas que suben son los objetos que he escogido. ¿Sí? Y cuando hay más de 2 flechas que llegan a un sitio, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, el cálculo de la recurrencia lo que me está diciendo es cuál de estas 2 flechas es mejor. ¿Vale? ¿Y cuál es mejor de estas 2 flechas? Pues es comparar el camino en rojo o el camino en azul. ¿De acuerdo? Y esta casillita de aquí, de golpe y porrazo, lo que me está haciendo es comparar el camino en rojo, comparar el camino en azul o comparar el camino que voy a pintar en lila. Y el cálculo de la recurrencia lo que está haciendo es escoger el mejor entre el rojo, el azul y el lila. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro la idea general? ¿Sí? ¿Sí, Tomás? De nuevo, esto es volverlo a mirar. Yo os recomendaría que lo hicierais numéricamente, que lo vierais, que pusierais los numeritos aquí, que repitierais el ejercicio manualmente y que entendierais que básicamente lo que está haciendo es eso, es recoger entre todas las alternativas y quedarse la mejor entre las alternativas que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución óptima? De estos finales de aquí, el que tenga el valor más alto. ¿De acuerdo? Esto es como sería en sentido forward. En sentido backward se ponen valores iguales a 0 en todos los finales y el óptimo es el valor que está en esta casilla de aquí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace. La gracia que tiene la programación dinámica es que fijaros que con 5 ha generado pues 3 caminos para llegar a la casilla 4 final, pero estaréis conmigo que si este problema tuviera 80.000 objetos o 1.000.000 de objetos, el número de caminos alternativos que saldrían sería enorme. Pero el número de casillas que tendría solamente crecería proporcionalmente al número de objetos. Por tanto, este problema sería mucho más simple. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Profesor, ahí, ¿dónde está César. el profit? El profit estaría en estos arcos. Por ejemplo, el valor de aquí, este de aquí sería el profit de A. Y este de aquí sería el máximo entre el profit de D más el acumulado hasta D con peso 5, que correspondería a esta ramita de aquí, o el acumulado hasta D con peso 6, que correspondería a esta ramita de aquí. ¿Sí, César?
Sí, sí, me queda claro, pero claro, cuando usted dice que en ese casilla, por ejemplo, se hace la comparación entre los dos caminos, no me queda tan claro cómo la hace, o sea, cómo... Claro, pero eh, tú, de nuevo, ¿ves cómo se calcula? La A es fácil, ¿no? sí, correcto. Vale, la B también es fácil, ¿no? Ujú. Porque básicamente llegas a B con 0,4. Vale, ahora, la C también es fácil. ¿Por qué la C también es fácil? Porque no hay uniones. Entonces, la C es o el camino que escoge A, o el camino que escoge B, o el camino que no escoge ninguna de las dos. El camino que escoge A es este. El camino que escoge B es este. Y el camino que no escoge ninguna de las dos es este. ¿Cierto? Claro. Vale, ahora, el primer problema es cuando estás en D. Porque en B, fíjate que hay muchísimos más caminos. Pero cualquiera de estos caminos son caminos únicos todavía. Entonces, por ejemplo, este camino único de aquí, este D de aquí, y que voy a pintar en verde, este D de aquí es fácil porque solamente se puede llegar escogiendo A y escogiendo C. ¿Sí? Ujú. Que es el camino que sube 2 veces, que tiene un escalón. Vale. Y el de abajo, justamente el de abajo, que sería este marroncito, también es fácil. Es que escojo B y C. ¿De acuerdo? Ahora, para el que voy a pintar con una X en negro, la cosa se complica porque tengo que escoger entre dos. Entonces, ¿esos dos cuáles son? O el verde, o el punto en verde y no escoger nada, o el punto en marrón y escoger el objeto D, que me llevaría a un total de 6. ¿De acuerdo? Y eso se hace con un máximo. Se mira el valor del verde, que lo has calculado previamente, porque lo tienes en una matriz calculado, como lo hacías en IO, en el curso. O el valor en marrón, más ese valor que añades, que es el profit del objeto D. ¿Y cuál de los dos te quedas? El que sea máximo, porque el problema es un problema de maximización. ¿Vale? Y hasta ahí tampoco es súper raro. ¿Vale? Porque, bueno, es un cálculo entre dos y te quedas con el mejor. La gracia o el momento iluminativo en el cual te das cuenta que entiendes la programación dinámica, que no digo que lo vayas a tener hoy, pero el que deberías de buscar es cuando calculas este punto en rosa. Porque para este punto en rosa, fíjate que estás utilizando esta flecha de aquí y esta flecha de aquí. ¿De acuerdo? Y la flecha horizontal, la casilla negra, la casilla con la X negra, contiene información sobre qué es lo mejor. ¿Venir por verde o venir por marrón? ¿De acuerdo? Yo cuando explicaba IO, yo era profesor de IO en España. Y el ejemplo que yo daba era las muñecas rusas, las matrioscas rusas. Tú plantéate una matriosca. ¿Qué hay dentro de una matriosca? Pues hay una muñeca más pequeña idéntica, ¿no? Y dentro de esa matriosca Correcto. hay otra muñeca más pequeña dentro. Y otra más pequeña, y otra más pequeña, y otra más pequeña. Pero llega un momento que a ti, para meter una matriosca en la matriosca más grande, no te importa cuántas matrioscas hay dentro. Puede haber 8, puede haber 5 o puede haber 20. A ti lo único que te importa para calcular la siguiente matriosca que se come esa es la última. Porque esa Claro. última, que en este caso sería la X negra, acumula toda la información de las anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrías de información en la X negra? En la X negra tendrías el mejor valor para haber utilizado toda la capacidad, las 6 de capacidad, y si has escogido la flecha en rojo o la flecha en azul que venía del vértice en verde o el vértice en marrón, y ya está.
Y ahora, si tú acabas el problema y aquí tienes un valor, yo qué sé, de 20, aquí un valor de 18, aquí un valor de 17, aquí un valor de 15, aquí un valor de 13, aquí uno de 2 y aquí uno de 0, por poner, que no son esos valores, dirías, vale, lo mejor que puedo hacer es 20. Vale, ¿de dónde viene ese 20? ¿Viene de la flecha de horizontal, la que viene de negro, o viene de la flecha rosa en diagonal? Viene de la de negro. Entonces, vale, pues muy bien. No escojo el objeto, ¿eh? Ahora, ¿qué viene? ¿De la roja o del azul? Dice, de la roja. Bueno, del azul, pues dice, quiere decir que escojo el objeto, ¿eh? Y ahora, fijaros que esta viene de aquí, esta viene de aquí y esta viene de aquí. Pues ya que resulta el problema. ¿Sí? Traducido. La gracia es que cada una de estas casillitas representa la mejor combinación posible de elección de objetos hasta esa casilla. Si yo sé que han utilizado pues, la carga que representa la final. Y esa es la gracia de la programación dinámica. Porque aquí tenemos 5 objetos, que es una tontería, pero con 50.000 objetos, la casilla fila 6, columna 3.000, lo que representa es la mejor manera de asignar la capacidad 6, el peso 6, entre los 3.000 objetos. Y tú me dirás, ¿y cómo lo sabe? Dice, pues porque sabe de qué es la decisión que ha tomado con 2.999 objetos, qué flecha ha tomado, de esa flecha sabe cuál ha tomado con 2.998, de esa flecha sabe cuál ha tomado con 2.997, y así sucesivamente hasta el primer objeto. Y le da toda la información. ¿Sí, César? Sí, sí. Repito, Perfecto. esto es súper raro, ¿eh? O sea, yo cuando explicaba programación dinámica a mis alumnos, les decía, en programación dinámica tenéis que contar que el ejercicio no lo vais a resolver. Si queréis pasar el curso, lo que necesitáis es aprobar lo otro. La programación dinámica es el extra. Es lo que diferencia entre un 5 y un 7. Entonces es normal que esto te cueste, pero ya estás en un magíster, entonces esto tienes que hacerte a la idea. ¿Sí? Y ahora lo estamos viendo con un problema muy chiquitín. La semana que viene, cuando empecemos por aquí, empezaremos con un problema grandote. Y entonces ahí a lo mejor ves la gracia de todas esas elecciones. Porque no tendrás 7 filas, tendrás 70 filas o 7.000 filas. Y no tendrás 5 columnas, tendrás 50.000 columnas. Pero la gracia de cada una de las decisiones será la misma. Será igual de difícil. Cada una de ellas será igual de difícil. Y esa es la ventaja. Has transformado un problema ultra complejo en un montón, pero un montón de problemas muy pequeñitos. ¿Vale? Perfecto. ¿Sí? Vale. Sí. Quiero que quede una cosa clara antes de irme, porque bueno, quedan 2 minutos, la mayoría de gente ya se ha ido, porque bueno, supongo que alguno ya debe estar pensando, ¿dónde me he metido? Bueno, yo avisé, la primera semana avisé que este curso era difícil. Si os dais cuenta, al principio hay muy pocos estados que sean reales y al final hay un montón de estados que son reales, al final están todos ocupados. Pensad que si esto en vez de ser un 5 por 7 fuera un 5.000 por 70.000, a lo mejor las 30 primeras columnas están un poco vacías, pero lo normal es que estén todas llenas. Y esto es importante, ¿vale? Porque el cálculo que vamos a hacer es, vamos a aprovecharnos del hecho de que nosotros sabemos que esto es una caja y que los arcos siempre van en la misma dirección. Fijaros que aquí los arcos, todos los arcos que van de D a E son horizontales o con pendiente 1, que es el peso del objeto D. Y todos los arcos que van de E a final, todos son horizontales o tienen pendiente 2, que es el peso del objeto E. Pues eso nos va a interesar a posteriori. Y como nos va a interesar a posteriori, quiero que quede claro porque es una de las cosas que vais a ver en el programa dinámico cuando lo calculemos, que las cosas se vuelven un poco raras. ¿Preguntas?
¿No? Bueno, pues lo dicho, hemos acabado la clase de hoy. La semana que viene empezamos con la programación dinámica. Cualquier pregunta me decís, ¿de acuerdo? Gracias por asistir y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, profe, buena semana. Chao, lo mismo digo. Gracias, hasta luego. Chao, profe, Nada, gracias. buena Que lo semana. vaya bien. Chao.